Ok, muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Gracias, Irán, por tu oración. Y gracias a todos mis hermanitos por la presencia de cada uno de ustedes esta mañana de sábado. Continuamos con 2 de Corintios. Hoy día vamos a entrar al capítulo 11 de 2 de Corintios. Vamos a leer los versículos del 1 al 15. Pero creo que solamente vamos a cubrir los primeros 4 versículos. Pero quiero leer el pasaje completo, por favor. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 15. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibid otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues que, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los he demostrado. ¿Por pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios en balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servir a vosotros. Y cuando estuve entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque nos amo. Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que los se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En este pasaje, amados hermanos, Pablo va a hablar de los falsos apóstoles y va a hablar de quién está detrás de este engaño, de esta falsedad, de esta mentira que estaban predicando los falsos apóstoles. Pablo, en toda 2 de Corintios, se ha referido a los falsos apóstoles. De hecho, en el capítulo 2, versículo 17, allí donde hace su primera mención de ellos, en el 2:17, cuando Pablo dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Allí hay una referencia a los falsos maestros que estaban medrando, falsificando la palabra de Dios. Cuando leímos en el capítulo 4, en el versículo 2, tenemos otra referencia a ellos, en el 4:2. Pablo dice, antes bien,
renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, como los falsos apóstoles, ni adulterando la palabra de Dios, como los falsos apóstoles. Y luego, en el capítulo 10 que acabamos de terminar, hubo una referencia a ellos en el versículo 8 del ministerio de los falsos apóstoles en Corintio. Dice 2 de Corintios 10, versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. El ministerio apostólico de los falsos apóstoles era para destrucción y no para edificación. Luego en el capítulo 10, en el versículo 12, Pablo hace otra referencia a ellos, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Entonces, hasta 2 de Corintios, capítulo 11, Pablo ha estado hablando de aquellos que medran, de aquellos que falsifican, de aquellos que adulteran la palabra de Dios, de aquellos que usan la palabra de Dios, como lo vamos a ver esta mañana, para destrucción y no para edificación. Pablo ha hecho referencia a estos falsos apóstoles que se glorían y se alaban a sí mismos. Entonces, entrando al capítulo 11, Pablo, como un buen pastor de la iglesia de Cristo en Corintio, y yo diría como un buen pastor de todas las iglesias del Señor que están ahí en el Nuevo Testamento, Pablo ve con preocupación la astucia y el engaño de Satanás en medio de la iglesia. Pablo dice en el versículo 15 que estos son obreros de Satanás, son mensajeros de Satanás, son apóstoles de Satanás. Es decir, que Satanás está detrás de estos mensajeros. Satanás está detrás de este engaño, detrás de esta astucia, detrás de estas mentiras. Y Satanás tiene sus propios obreros, sus propios mensajeros, sus propios ministros, sus propios servidores. Pablo, si ustedes recuerdan, Pablo ya había hablado de los métodos, de las maquinaciones de Satanás para engañar al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan allá en 2 de Corintios capítulo 2, en el versículo 11? ¿Se acuerdan? Pablo había dicho, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus métodos, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos su astucia, su engaño. Entonces Pablo ve con mucha preocupación de que los corintios hayan aceptado el engaño de estos falsos apóstoles. Y Pablo, como un siervo de Cristo, él siente un celo, pero un celo divino, un celo de Dios por todas las iglesias del Señor. Dice allá en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 28, 11-28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces tenemos hoy día, en esta mañana, con la ayuda de Dios, podríamos cubrir 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 4. Y creo que el tema del 1 al 4 tiene que ver con el celo del apóstol Pablo. Es un celo de Dios, un celo que deberíamos tener todos los siervos de Cristo por el mensaje del Evangelio. Y Pablo comienza de una manera extraña para mí cuando lo leí. En el versículo 1
ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme un poco de locura. Es una forma extraña de comenzar el pasaje. Otras versiones dicen soportarme un poco más de tontería o de necedad. Y me pregunté inmediatamente por qué Pablo comienza a hablar así, diciéndole a los corintios, sopórtenme esta necedad, esta tontería, esta locura, soportármela. Para Pablo, alabarse a sí mismo, como lo están haciendo los falsos apóstoles, es una tontería, es una necedad, es una locura que hacen los falsos apóstoles. Para Pablo, buscar el reconocimiento de los hombres, la aprobación de los hombres, el crédito de los hombres, para Pablo también eso es una insensatez, es una locura que los falsos apóstoles están haciendo. Para Pablo, jactarse y buscar aprobaciones de los hombres es toda una insensatez. Y me parece a mí que cuando Pablo dice, ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme, me parece a mí que Pablo está usando una manera irónica de decirle a los corintios que lo puedan aceptar también a él un poco de insensatez. Yo creo que Pablo está hablando sarcásticamente, irónicamente. En otras palabras, Pablo está diciendo, corintios, ya que ustedes tienen paciencia y soportan y aguantan a los falsos apóstoles, y los aguantan con tanta facilidad, ¿podrían soportarme un poquito a mí también? ¿Podrían aguantarme a mí un poquito a mí? ¿Podrían tener paciencia también conmigo? Si a ustedes les gusta soportar, les gusta tener paciencia, les gusta aguantar a los falsos apóstoles que se alaban a sí mismos, que buscan la aprobación de los hombres, ¿podrían ustedes soportarme a mí, aguantarme a mí un poco de insensatez también? De una forma irónica, Pablo está hablando a los corintios. Entonces Pablo, lo primero que va a hacer aquí es pedirle esta petición a los corintios, que por favor le tengan un poco de paciencia a él, así como la han tenido con los falsos apóstoles en toda la carta. Y la razón es que Pablo habla de una insensatez, Pablo habla aquí de una tontería. Y yo le comentaba a un hermano esta semana que por qué es una insensatez, por qué es una tontería. Porque defenderse, los hombres siempre quieren defenderse, siempre estamos a la autodefensa. Defenderse no es de hombres sabios, no es de hombres de Dios. Las personas necias siempre están a la defensiva, siempre quieren defenderse. Siempre quieren defenderse de cualquier cosa que se les diga a ellos. Y la mayoría de las personas hace eso. En cualquier situación, la primera reacción es querer defenderse. Y para Pablo eso es como una insensatez, es una tontería. La insensatez a la que Pablo se refiere aquí tiene que ver con una imprudencia y un falto de juicio. Pero Pablo sabe que la situación es grave aquí en Corintios. Y Pablo sabe que hay momentos. Pablo sabe que hay situaciones donde se debe quedar callado. Hay situaciones donde hay que guardar silencio. No hay que defenderse, no hay que decir nada. Hay que esperar en el Señor para que el Señor nos defienda. Pero hay momentos, hay situaciones en que los siervos de Dios, los siervos de Cristo, deben presentar defensa de su fe,
y de la esperanza que tienen en el Señor Jesucristo. Me acordé de las palabras de Simón Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que debemos estar siempre preparados para presentar defensa contra cualquiera que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, el cristiano siempre debe estar preparado, sobre todo si está en peligro el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo, el mensaje apostólico. Recuerdo allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Entonces, hay situaciones, hay momentos donde los cristianos debemos guardar silencio, pero hay otras situaciones donde los cristianos debemos defender la fe que una vez fue dada a los apóstoles, defender la doctrina del Señor, el evangelio puro de Cristo. Y Pablo considera que este es el momento para hacerlo también. Así que con eso que tenemos en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, Pablo por último le dice a la iglesia: ténganme paciencia, soportarme un poco de locura, ya que ustedes han aguantado a los falsos apóstoles, podrían también soportarme a mí, tenerme paciencia a mí de esta locura. Y la motivación de Pablo podemos verla en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Aquí está el celo apostólico. Aquí tenemos la gran motivación que tiene Pablo. Pablo tiene un celo santo, un celo puro, un celo divino, para que la iglesia de Cristo no se corrompiera ni se extraviara del camino recto, del camino de la verdad, de la sincera fidelidad a Cristo. Comúnmente la palabra celo tiene un sentido negativo. Muchas veces la palabra celo tiene el sentido de egoísmo, de una sobreprotección sobre otras personas. Pero la palabra celo que Pablo usa aquí tiene un sentido bueno. La palabra celo tiene el sentido aquí de diligencia apostólica, tiene el sentido del cuidado apostólico, tiene el sentido de esmerarse cuando alguien quiere hacer algo. Y Pablo siente que ese celo diligente, ese celo de querer cuidar el rebaño de Cristo, ese celo de querer esforzarse, esmerarse por cuidar y conservar y proteger la iglesia del Señor. También la palabra celo tiene el sentido del interés extremo que una persona tiene por una causa o por una persona. Pablo siente un interés extremo, una diligencia extrema, un cuidado extremo por la iglesia de Cristo, por la esposa de Cristo, para presentársela como una virgen a Cristo. Pablo tiene un celo extremo por la doctrina del Señor. En este sentido, Pablo, el apóstol, está teniendo un cuidado muy especial. Lo está haciendo con mucha diligencia. Está haciendo esto con mucho cuidado por la iglesia del Señor. Pablo le dijo a los ancianos de Efeso, allá en Hechos capítulo 20, porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar, para desviar, para corromper a los discípulos del Señor. Y Pablo encomienda a los ancianos de Efeso a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos con los santos. Y yo quiero que nos detengamos un poquito aquí en el versículo 2, porque os celo con celo de Dios. No es un celo carnal, no es un celo humano, es un celo espiritual, es un celo divino, es un celo de Dios. Y cuando leí por primera vez esta frase, celo de Dios, me acordé inmediatamente del carácter de Dios, del carácter de Dios, en este sentido. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, por favor. Dice Éxodo capítulo 20, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, estoy en el versículo 1, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas. No las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Yo soy Jehová, soy tu Dios, soy fuerte y soy celoso. No comparto mi gloria con nadie, no le doy alabanza a nadie. El celo de Dios. Cuando su creación adora a la criatura y no adora al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cuando nos inclinamos, cuando le damos culto, cuando adoramos a alguien que no es Dios, cuando tenemos más pasión por alguien que no es Dios, cuando le entregamos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestras energías a alguien que no es Dios. Dios es celoso con su iglesia, es celoso con su creación. Dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 14. Deuteronomio capítulo 34, versículo 14. Dice el texto bíblico. No, me equivoqué. Me equivoqué del versículo. Pero el versículo dice lo siguiente: que el nombre de Jehová es celoso. El nombre de Jehová es celoso. El nombre de Dios es celoso. Y Pablo nos habla del celo de Dios. Una característica de Dios, anótenla por favor. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él no acepta que su iglesia esté rindiéndole culto y le esté entregando el corazón a otra persona que no sea Él, a otra cosa que no sea Él. De hecho, en el Evangelio de Juan, capítulo 2, Juan capítulo 2, por favor, encontramos el celo de Jesucristo. Juan capítulo, versículos 3 en adelante. Dice el texto bíblico, Evangelio de Juan, capítulo 2, verso 3 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas.
Y dijo a los que vendían paloma, quitad aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa. Jesús sintió celo, el celo de Dios, el celo santo, el celo puro, porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones, en una casa de mercado, en una casa de diversión, en una casa de mercadería. Y Jesús sintió celo porque esa casa era una casa de oración, era una puerta del cielo. Era para que la gente adorara a Dios. Y la iglesia de Cristo fue creada para adorar a Dios, para alabanza de su gloria, para glorificar al Padre. La iglesia de Cristo no es un lugar de entretención, no es un lugar para hacer negocios, no es un lugar de mercadería, no es un lugar de entretenimiento. La iglesia de Cristo fue creada para alabanza de la gloria de Dios. Y cuando Jesús ve que en su iglesia no está adorándolo, no está alabándolo, no lo está colocando en el primer lugar, Jesús siente celo de su iglesia. El celo de Pablo por la iglesia de Dios en Corintios. De hecho, en Primera de Corintios capítulo 10, dice el versículo 18, cuando los cristianos de Corintios participaban de la cena del Señor y participaban de la cena de los demonios, cuando asistían a los templos paganos. Es decir, tenían comunión con la luz y tenían comunión con las tinieblas. Tenían comunión con los incrédulos. Participaban de las fiestas paganas. Participaban de la idolatría. Y Pablo les dice en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 18 en adelante, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios. Los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Participando con los demonios, en el altar de los demonios, participando en la oscuridad, participando en las tinieblas, participando con los incrédulos. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Versículo 22. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Quieres provocar a celo al Señor? ¿Quieres que se encienda el celo de Dios? ¿O somos más fuertes que Él? ¿El celo de Dios? ¿El celo de Jesucristo? ¿Y el celo del Espíritu Santo? Mira Santiago capítulo 4, por favor. Santiago capítulo 4. Versículo 4. Les decía un hermano en Santiago capítulo 4, versículo 4, que en toda la carta Pablo llama hermanos cuando escribe el libro de Santiago. Hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Y de repente, versículo 4, oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis eso? Que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El celo del Espíritu Santo. Cuando entramos en una comunión con el mundo, cuando entramos en una amistad con el mundo, cuando le entregamos el corazón al mundo,
cuando le entregamos nuestro tiempo al mundo, cuando le entregamos nuestro corazón al mundo. El celo del Espíritu Santo, el celo de Cristo, el celo de Dios, el celo de los apóstoles. Me acordé de Fines. ¿Han oído hablar de Fines? Que es el nieto del sumo sacerdote Aarón. Quiero mostrarte. Número 25. Número 25, por favor. Libro de Número 25. Número 25, por favor. Estoy hablando del celo del apóstol Pablo. Es el celo que tiene Dios. Es el celo que tiene Jesucristo. Es el celo que tiene el Espíritu Santo. Y los corintios están provocando a Dios. Y creo hoy día que las iglesias de Cristo están provocando a Dios. Lo están provocando. Mira lo que pasó aquí en Números 25, versículos 1 adelante. Números 25. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno a aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, una extranjera, a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines. Anota ese nombre. Fines. Fines. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, mira lo que Jehová dijo de este hombre. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. El celo de Dios, el celo de Fines. Por tanto, diles: aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios. Tuvo celo por su Dios, celo por su Creador, por su Redentor, por su Salvador, celo por Dios. El celo que se tiene por Dios. Por cuanto tuvo celo. Es el mismo celo que siente Pablo por la iglesia de Cristo en Corintio. El celo apostólico. Pregunto en esta mañana: ¿existe hoy este celo en los pastores de la iglesia de Cristo? ¿Existe un celo por la doctrina de Cristo? Los ancianos de nuestras congregaciones sienten celo por conservar, por mantener pura la doctrina de Cristo. Los evangelistas sienten un celo por conservar y mantener intacta
la doctrina de Jesús. Existe hoy día una tolerancia. Hoy día se está aceptando cualquier viento de doctrina. Y me duele que muchos ancianos de las iglesias de Cristo, no solamente en Latinoamérica, en Estados Unidos, aceptan cualquier viento de doctrina. Yo creo que se ha perdido el celo de Dios, el celo apostólico, el celo de fines, el celo cristiano, por mantener pura, limpia, santa la doctrina del Señor. Pablo siente el celo. Volvamos a 2 de Corintios, por favor. Pablo dice en el versículo 2, 2 de Corintios 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí está el celo. Pablo quiere presentar a la iglesia de Cristo en Corintio, la quiere presentar como una virgen pura, limpia, santa a su marido, que es Cristo. Y esa es la función de los pastores de una iglesia. Ese es el trabajo de los evangelistas de una iglesia, preparar a la esposa, preparar a la novia para presentarla pura y limpia, santa, sin manchas, sin arruga, a Cristo. Ese es el trabajo de Pablo. Ese es el trabajo pastoral también. Cuando Dios hizo pacto con Israel, Dios vio ese pacto con Israel, lo vio como un compromiso matrimonial. Jehová se presenta como el marido de Israel, como el esposo de Israel, como el que se comprometió con Israel. Jehová tomó a Israel y la desposó. Y quería que su esposa Israel fuese santa, fuese una luz para las naciones. La misma imagen la encontramos entre la relación que existe entre Cristo con la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para presentársela a sí mismo como una iglesia santa y pura, sin mancha, sin arruga. Dice, leámoslo por favor, Efesios capítulo 5, estamos al ladito. Efesios 5, 25. Efesios capítulo 5, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La iglesia gloriosa, la iglesia pura, la iglesia santa. Así debe presentarse un día la iglesia de Cristo ante su esposo. Y cuando Pablo dice aquí en 2 de Corintios, pues os he desposado con un solo esposo, en la antigüedad, en los tiempos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, era responsabilidad del padre. Los padres eran responsables de presentarle al novio una hija virgen, una hija pura, una hija sin contaminación. El padre tenía que preparar a su hijita y presentársela a su novio. Aquí está mi hija, virgen y pura para ti. Pero era un trabajo del padre hacer eso. Era responsabilidad del padre hacer eso. Exactamente Pablo está haciendo esto. Pablo, como un padre espiritual,
de la iglesia de Cristo en Corintio y de las demás iglesias que estableció, Pablo, como un padre espiritual, tiene un celo divino, un celo espiritual, un celo de Dios, por presentar a su hija, la iglesia, como una virgen pura y santa a su esposo, Cristo. En otras palabras, Pablo quiere que la novia, que es la iglesia de Cristo, se conserve pura, se conserve limpia, para presentarse un día ante el esposo, Cristo. Ese es uno de los trabajos de los ancianos de una iglesia. Presentarle a la iglesia a Cristo como una virgen pura y limpia. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La palabra pura, la pureza de la cual Pablo habla aquí en el versículo 2, la palabra pureza, la palabra pura, en este contexto, Pablo está hablando de una pureza doctrinal, de una pureza doctrinal. En el contexto de esta carta, también la pureza puede referirse a una pureza del cuerpo y a una pureza del espíritu, como ya lo vimos en el capítulo 7. Mira el capítulo 7, versículo 1. Capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación del cuerpo o de la carne, limpiémonos de toda contaminación del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una limpieza del cuerpo y una limpieza del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero aquí, la pureza de la cual Pablo habla tiene que ver con una pureza doctrinal, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con el evangelio. Lo que Pablo está diciéndonos aquí es que la iglesia debe mantenerse fiel a su esposo. Y la manera de mantenerse fiel a su esposo es manteniéndose fiel al evangelio puro y eterno de Jesucristo. Un texto que me acordé de esto fue 2 de Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2, también estamos en un contexto de una doctrina errónea, de una doctrina que estaba contaminando en Efeso. También habla de un contexto de falsos maestros. Dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Quiero decir una sola cosa de este pasaje, pero dice lo siguiente. Pablo dice a Timoteo, y su palabra, la palabra de los falsos maestros, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí viene lo que quiero decir. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, eso es lo que quiero decir. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? El cristiano debe limpiarse de la pureza del cuerpo y de la pureza de la doctrina del Señor en este contexto.
si alguno se limpia de estas cosas. Pablo habla de una limpieza del cuerpo y de una limpieza de la doctrina. Esto significa doctrina pura y llevar una vida pura. Esto significa tener una vida pura y vivir una enseñanza pura. Son dos cosas. Doctrina pura y llevar una vida pura. Significa tener una vida limpia y mantener una doctrina limpia. Me pregunté, ¿se puede tener una doctrina pura y limpia y llevar una vida impura y sucia? ¿Se puede tener una doctrina pura, una doctrina limpia, una doctrina santa y vivir una vida impía, de impiedad, de suciedad? Lamentablemente que sí. Así como se puede tener una vida limpia, se puede tener una vida pura y tener una doctrina impura, una doctrina que contamina. Lamentablemente es así. La iglesia de Cristo debe limpiarse de ambas, es decir, tener una vida limpia, una vida santificada, una vida donde nos despojamos de toda contaminación del cuerpo y del espíritu, pero también conservar una doctrina pura, una enseñanza limpia. ¿Y por qué? ¿Por qué? Mira el versículo 2. Versículo 3. Pero me temo como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Esta referencia de la caída de Adán y la caída de Eva en el jardín del Edén nos muestra lo grave que estaba pasando la iglesia de Dios en Corintio. Pero me temo que como la serpiente me muestra a mí lo grave que está pasando aquí, hermano. Pablo teme en gran manera que la iglesia de Cristo en Corintio se extravíe del evangelio de Cristo. Así lo dice, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo teme en gran manera que la iglesia de Corintio pueda perder el rumbo, pueda naufragar, pueda extraviarse. De hecho, Pablo tiene la misma preocupación porque ya había sucedido a las iglesias de Cristo de Galacia. Lo que está pasando en Corintios ya estaba sucediendo, ya había sucedido en las iglesias de Cristo de Galacia. Dice Gálatas capítulo 1, aquí al ladito, en el versículo 6, Pablo dice, estoy maravillado. Le habla a las iglesias de Cristo, pero Pablo está sorprendido, está perplejo de que tan pronto, si hace poco establecí estas congregaciones, si hace poco les prediqué el evangelio, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya las iglesias en Galacia habían dejado el evangelio de Cristo, la gracia de Cristo, se habían apartado de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Lo mismo estaba pasando en la ciudad de Efeso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, allá en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Leámoslo. 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2, donde dice Pablo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, la doctrina, la enseñanza, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, y está engañando a las iglesias de Cristo de Galacia, y estaba engañando a las iglesias de Cristo en la ciudad de Efeso. Algunos estaban apostatando de la fe porque comenzaron a escuchar doctrinas de demonios. Lo mismo estaba pasando en la iglesia de Cristo en Asia. Allá cuando se escribe Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, por favor. Dice Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente como serpientes herejías destructoras, enseñanzas destructoras, y aún negarán al Señor quien los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia. Ya vamos a hablar de la avaricia cuando entremos al capítulo 11, segunda parte. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. En el versículo 15 dice de segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, 2:15, han dejado el camino recto. Esa es la preocupación de Pablo. Por eso Pablo siente un celo por la iglesia de Cristo en Corintios, porque cristianos están dejando el camino recto, el camino de la verdad. Dice el capítulo 2, verso 21, 2:21 de segunda de Pedro. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Dejaron el camino de la verdad, dejaron el camino recto, dejaron el camino de la justicia y volvieron atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, existe un temor. Esta es una pregunta. Es una pregunta para los pastores que me están escuchando en esta mañana. Y para los ancianos que van a escuchar después el video, van a ver el video. ¿Existe un temor pastoral de que la iglesia del Señor estén extraviándose, estén apartándose de la sincera fidelidad a Cristo, que estén dejando el camino recto, el camino de la verdad, el camino de la justicia? Pero temo que como la serpiente, hermanos, los falsos apóstoles son tan astutos como una serpiente. Son tan astutos como una serpiente que se acercan a sus víctimas para esparcir su veneno doctrinal. Los mensajeros de Satanás quieren destruir, escúchame bien, los mensajeros de Satanás quieren destruir el noviazgo, el matrimonio que tiene la iglesia con Cristo. Su propósito es destruir, es romper, es dañar
el noviazgo que tiene la iglesia de Cristo con su esposo, nuestro Señor. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede suceder esto en la iglesia del Señor? ¿Cómo algunos creyentes pueden dejar el camino recto, el camino de la verdad, el camino de la justicia? ¿Cómo algunos creyentes pueden extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo? Respuesta: de la misma manera que se extraviaron y se apartaron y se rebelaron contra Dios Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva. Piensa en esto. Dios, por medio de su palabra, les dio vida a Adán y a Eva. Satanás, que usó la serpiente por medio de la misma palabra, les quitó la vida a Adán y a Eva. El instrumento de seducción y de engaño que Satanás usó con el primer Adán, con Eva, fue la misma palabra de Dios, pero torcida y alterada. Y para terminar, quiero que reflexionemos en esto. Reflexionemos en esto, por favor. Si Satanás pudo engañar al primer Adán y a Eva, los mejores representantes de toda la raza humana, si Satanás pudo engañar a nuestros primeros padres que no tenían una naturaleza pecadora, los pudo engañar en un ambiente donde no había maldad, donde no había pecado. Si Satanás pudo engañar a Adán y Eva, quienes tenían una mente sana, una mente limpia. Si Satanás pudo engañar a Adán y Eva, las personas más inteligentes de la raza humana. Si Satanás pudo engañar a nuestros primeros padres, que poseían la mayor sabiduría en toda la creación. Si Satanás pudo engañar a nuestros primeros padres, quienes poseían el mejor discernimiento de toda la creación. Si Satanás pudo engañar a nuestros primeros padres, quienes no habían sido infectados o afectados por el pecado ni en su mente ni en su corazón. No había pecado ahí. No había maldad ahí. ¿Usted no cree que Satanás intentará engañarlo a usted? Engañar a los pastores de la iglesia, a los evangelistas de la iglesia. ¿Usted cree que Satanás no va a intentarlo con usted? Cuando el diablo fue al desierto, créame, cuando el diablo fue al desierto, él no fue a perder el tiempo con el Hijo de Dios. Satanás vio una posibilidad de engañar con astucia a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo de Dios. Él vio una posibilidad. Si lo hice con Adán, si lo hice con Eva, ¿por qué no puedo hacerlo con este? Y lo más increíble, el instrumento de engaño, el instrumento de seducción que usó Satanás en el jardín del Edén, que era el desierto, fue la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Continuamos el próximo sábado. Que Dios me los bendiga. Muy buenos días.